Hay un momento, un punto exacto en la curva de la experiencia vital madura, donde la atracción deja de ser un arrebato impulsivo y se convierte en una conversación silente. Se transforma en una energía. Quien ha vivido suficiente sabe que las interacciones más poderosas no se definen por lo que se dice, sino por lo que queda contenido, encapsulado en el espacio aéreo entre dos almas. Esta es la verdad incómoda de la atracción mutua no admitida. La negación, ese elegante acto de contención, es precisamente lo que amplifica y refina el deseo. Es la diferencia entre el ruido superficial del coqueteo y el eco profundo de la resonancia psicológica. Cuando dos personas se atraen en este nivel de madurez y complejidad, la tensión no es un accidente, es un lenguaje forjado en el miedo a la vulnerabilidad, el respeto por las barreras propias y ajenas y la certeza profundamente íntima de que la otra persona sabe. El espectador de esta danza binaria se reconoce a sí mismo en los silencios, en la rigidez calculada del cuerpo, en la exactitud dolorosa de la mirada que se desvía un instante antes de ser capturada. Es un descubrimiento emocional que nos confronta. No estamos tan en control como creemos y el deseo, cuando es compartido y reprimido, es la fuerza más elocuente del universo personal. El deseo silencioso no es inactivo, es una hiperactividad interna. Lo que ocurre en el cuerpo y la mente, en la energía que proyectamos sin quererlo, es una orquesta sinfónica tocando a un volumen imperceptible. El sistema nervioso autónomo toma el mando, traicionándonos con una microgestualidad que ni el mejor actor podría reprimir. Observe con atención la pupila dilatada, ese impulso biológico primario que ordena a los ojos absorber más luz, más imagen, más presencia del objeto de la atracción, es la respuesta del cazador y el ser buscado. Un reflejo arcaico que grita interés en la penumbra de un salón bien iluminado. La tensión muscular es un sudario de contención. Hay una leve rigidez en el cuello, en los hombros, el cuerpo en estado de alerta, porque la mente subconsciente está enviando una señal crítica, peligro inminente de revelación. Las reacciones subconscientes operan a nivel de vibración, de resonancia cuántica, no es un misticismo, sino una química hormonal y neuronal que se cruza en el aire. Cuando el espacio entre ellos se reduce, el corazón registra un salto, un latido más denso. El cerebro libera dopamina por la mera anticipación del contacto, incluso de la conversación. Las señales que no se pueden ocultar son los pequeños temblores en la voz cuando se pronuncia el nombre de la otra persona, la brusquedad con la que se cierran y abren los puños disimulando la ansiedad, la sincronización involuntaria de la respiración. Dos personas sintonizadas en esta frecuencia no admitida respiran al mismo ritmo cuando están cerca. Un acoplamiento biológico que sugiere una unidad que la conciencia se niega a reconocer. La contradicción emocional es el núcleo de este subnicho. El deseo llama a la acción, a la disolución de la distancia. Sin embargo, el miedo al rechazo, a la complicación, a desestabilizar la realidad existente llama a la inmovilidad, a la formalidad excesiva. Este tira y afloja interno crea un campo de fuerza que es denso, palpable, y para el observador atento, el espectador de este guión, inconfundible, es la elegancia de la represión. Ambos se sienten profundamente, pero ambos se encuentran paralizados por el respeto a la tensión que han creado. Adentrémonos en el análisis profundo de los marcadores que delatan esta mutua silente atracción. Son las leyes no escritas de esta psicología del deseo contenido, la ley de la inflexión sostenida en la mirada. La mirada no es un simple sentido, es un vector de la voluntad subconsciente. En el contexto de la atracción mutua no admitida, la mirada sostenida es el campo de batalla primario. No hablamos de la mirada abierta y coqueta, sino de un escrutinio breve, pero de intensidad brutal, seguido de una rápida y casi violenta desviación. El análisis psicológico revela esto. Hay un deseo irrefrenable de ver al otro, de registrar su presencia, de absorber el detalle de su existencia en ese momento. Pero justo cuando el contacto ocular amenaza con extenderse un milisegundo de más, justo cuando el cerebro consciente registra el peligro de la confrontación con la verdad, uno de los dos o ambos,
Rompe el contacto con una celeridad injustificada. La señal, sin embargo, no está en la ruptura, sino en la inflexión. La persona que desvía la mirada no lo hace hacia un punto neutro, el techo, el suelo, sino hacia un objeto inmediatamente adyacente que sirve como pretexto lógico para la distracción. El reloj, una taza de café, la esquina de un documento. Este microdesvío revela que la mente ha fabricado una excusa en el acto para justificar la urgencia de la retirada. El momento culminante ocurre cuando la mirada de uno regresa sigilosamente al otro, justo un instante después de que el segundo ha desviado la suya. En una búsqueda inconsciente de la confirmación de que también fue observado, es una dialéctica de escrutinio y fuga, una danza donde ambos se encuentran constantemente mirándose, pero nunca se miran a la vez lo suficiente para sostener la verdad de lo que ocurre. El espectador masculino adulto lo ha vivido. Esa sensación de que el tiempo se detiene durante 3 segundos antes de que el mundo real, el mundo de la formalidad se imponga de nuevo. La mirada no busca información, busca resonancia. La dialéctica de la proximidad contradictoria. Existe un impulso biológico en la atracción profunda que exige la reducción de la distancia física. Pero cuando la atracción no está admitida, este impulso se manifiesta de forma contradictoria, una búsqueda de proximidad bajo el velo de la máxima formalidad o necesidad. La escena recurrente es la de 2 personas que se encuentran en el mismo espacio, una mesa de reuniones, un ascensor, un sofá y se colocan en una cercanía que desafía las normas sociales o el espacio personal que se mantendría con cualquier otra persona. Sentarse al lado en una mesa larga cuando hay 10 asientos vacíos, permanecer demasiado cerca para ver un documento en la pantalla de un ordenador. La atención se genera porque el cuerpo está en modo de alerta máxima debido a la proximidad, pero la conversación es rigurosamente profesional o superficial. La voz es baja, monocorde, sin el juego tonal que la cercanía normalmente permitiría. La contradicción es palpable, la distancia emocional es máxima, pero la distancia física es mínima, el análisis psicológico es claro. La represión del deseo obliga a fabricar situaciones donde la proximidad no pueda ser interpretada como deseo, sino como necesidad. El cuerpo disfruta de la cercanía, registra el olor, el calor, la presencia, mientras que la mente sigue exigiendo una actuación de desinterés. Es un sofisticado autoengaño donde se permite el disfrute sensorial siempre que esté enmascarado por la lógica. La sensación es la de estar a centímetros de la verdad, pero millas de distancia de admitirla. El fenómeno del silencio excesivo y la pausa cargada. En una conversación normal, los silencios son accidentes o pausas naturales para pensar. En una conversación marcada por la atracción mutua no admitida, el silencio se convierte en un tercer interlocutor, una entidad con su propia voz y su propio peso gravitacional. La pausa cargada se produce en los puntos de inflexión de la conversación o justo antes de una despedida. Es un silencio que se extiende más allá de lo socialmente aceptable. Se alarga porque ninguno de los dos quiere ser el primero en llenarlo, no por falta de ideas, sino por el miedo a romper el hechizo, a diluir la energía. En este silencio se proyectan todos los sentimientos reprimidos. La incomodidad no es por la falta de temas, es por el exceso de información no verbal que se está intercambiando. Ambos están sopesando en una fracción de segundo la posibilidad de decir algo que cruce la línea, de hacer una pregunta que revele el verdadero interés. El silencio se siente diferente, no es vacío, es denso. La respiración de ambos se vuelve audible. El sonido de la oficina o el café exterior se intensifica y por un instante la realidad se disuelve, dejando solo la conexión binaria de la atracción no verbal. Es el momento en que se revela la vulnerabilidad reprimida, la incapacidad de terminar el encuentro, el deseo mutuo de que el tiempo se detenga en esa quietud. Quien ha sentido esta pausa sabe que un segundo puede durar una eternidad. La reacción inconsciente ante terceros y el celo silencioso. Una de las señales más claras de la atracción mutua no admitida es la aparición de un celos que opera en la clandestinidad emocional. Este celos es silencioso, subyacente y se activa no por una amenaza real,
sino por la mera presencia de un tercero que interactúa con la persona deseada. Cuando el objeto de la atracción se involucra en una conversación animada o recibe una atención notable de otra persona, especialmente si es percibida como una rival, la persona que reprime su deseo experimenta una alteración brusca. Esta alteración se manifiesta a través de un comportamiento que es una contradicción interna absoluta. En lugar de mostrar interés o preocupación, el individuo exhibe un desinterés exagerado, una inmersión repentina y profunda en una tarea trivial o un cambio de humor hacia la frialdad o la irritación. El subconsciente está luchando por controlar la punzada de la posesividad. La microexpresión que lo delata es la contracción casi imperceptible de las cejas o un ligero endurecimiento de la mandíbula que dura menos de medio segundo. El análisis psicológico sugiere que esta brusca frialdad es una defensa. Si no parece importarle, no está en riesgo. El celo silencioso es el impulso de reclamación no verbal que se disfraza de indiferencia absoluta. Ambos lo sienten y ambos lo interpretan. Si la persona que es objeto de celos nota el cambio de energía y de forma sutil acorta su interacción con el tercero para regresar a la órbita del observador, la atracción es confirmada sin una sola palabra. La precisión brutal de la memoria y el detalle innecesario, la atracción profunda eleva la función de la memoria a un nivel de precisión casi fotográfica respecto a los detalles del otro. Esta es la señal de la obsesión sana, la inmersión cerebral en la realidad del ser deseado. No se trata de recordar eventos importantes, se trata de retener detalles innecesarios y triviales que solo una mente profundamente atenta registraría: el tipo exacto de té que toma por las mañanas, la marca de bolígrafo que utiliza, el color de la camisa que llevaba hace 3 semanas, la forma particular en que gesticula con la mano izquierda cuando está concentrado. Este punto es vital porque revela un procesamiento subconsciente constante. La mente no está buscando intencionalmente estos datos, simplemente los registra con una prioridad absoluta. Cuando la conversación inevitablemente deriva hacia uno de estos detalles, la mención precisa del recuerdo por parte de uno de ellos. Sé que prefieres el jazz de los años 50 porque una vez mencionaste un detalle sobre Coltrane, genera una tensión brutal. El lenguaje sensorial se desata en este punto. El receptor del detalle se siente visto, desnudo de una forma psicológica. La pregunta implícita es: ¿por qué has recordado esto con tanta exactitud? ¿Cuánto tiempo has invertido en observarme? La única respuesta posible que ambos conocen pero nadie dice es: porque mi mente te ha priorizado por encima de cualquier otro estímulo irrelevante. La vulnerabilidad se revela en la incomodidad o el sonrojo sutil que sigue a la revelación de la memoria, el cambio atmosférico y la reorganización energética. Cuando dos personas que se atraen mutuamente, pero no lo admiten, entran en el mismo espacio físico, la atmósfera cambia. No es una metáfora, es una alteración perceptible en la energía, el ritmo y el tono de ese entorno. La entrada de la persona deseada es un evento gravitacional. Las conversaciones que estaban ocurriendo en el espacio se enfrían o se vuelven demasiado ruidosas y forzadas. La persona que ya estaba allí experimenta un micro sobresalto, una pausa en su actividad. El cuerpo, incluso si está mirando en la dirección opuesta, sabe que el otro ha llegado. El análisis introspectivo de quien ya estaba presente revela una necesidad urgente de corregir la postura, de verificar la apariencia, de adoptar una actitud de máxima concentración o de desinterés. La energía que se proyecta se vuelve contenida, deliberadamente neutral, como si se intentara absorber todo el campo de fuerza personal para no irradiar la verdad. Esta reorganización energética afecta a los terceros. Las personas a su alrededor pueden sentir una tensión sutil sin comprender su origen. Es la sensación de que algo importante está a punto de ocurrir, pero no sucede nada. La razón es que la energía del deseo mutuo no se disipa en la acción, se concentra en la contención. El aire parece más denso, el silencio más profundo, el movimiento más lento. La presencia del otro se convierte en un ancla psicológica que dicta el ritmo y la atención subconsciente, el ritual de la despedida lenta y el alargamiento consciente.
Todos los encuentros, incluso los más formales, tienen una despedida. Para aquellos atrapados en la atracción mutua no admitida, la despedida se transforma en un ritual de alargamiento consciente. Es el momento narrativo más cinematográfico donde la tensión alcanza su punto álgido. El momento se activa, uno de los dos declara la necesidad de irse. Aquí comienza el juego. En lugar de un adiós rápido, se inicia una serie de últimas palabras que no son necesarias. La conversación vuelve a temas superficiales, pero con un tono de voz diferente, más bajo, más íntimo. Se revisa un punto ya resuelto. Se hace un comentario sobre el tiempo o el plan del día siguiente, todo con el propósito único de ganar 2 minutos más. La pausa antes de la despedida final es la trinchera del deseo. Ambos se miran ahora con menos miedo porque el fin del encuentro está justificado. Se establece un contacto visual que dura lo suficiente para que la verdad parpadee entre ellos. La mente de ambos sabe que están alargando el momento. El contacto accidental, si ocurre, es el clímax silencioso, un roce de la mano al recoger un objeto, un toque del codo al girar. Este contacto es breve, pero lleva una intención psicológica. No es una disculpa, es una confirmación. Es el cuerpo admitiendo lo que la boca se niega a pronunciar. La reacción de ambos es una retirada rápida, pero con una punzada de placer que se registra en la microexpresión. La despedida final es rápida, casi torpe, porque la tensión acumulada es ya insostenible y necesita ser liberada por la distancia, el velo de la formalidad excesiva como mecanismo de defensa. Cuando la atracción es innegable y mutua, la manera más segura de contenerla no es evitarse, sino saturar la interacción de formalidad. La elegancia de la contención se manifiesta en un lenguaje que es pulcro, analítico y deliberadamente desprovisto de cualquier atisbo de familiaridad. La persona utiliza el nombre completo del otro con una frecuencia innecesaria. El lenguaje corporal es casi militar en su rigidez. Se evita el humor fácil, la burla amistosa, el comentario personal. Se mantiene una distancia conversacional que contradice la resonancia íntima que ambos saben que existe. Psicológicamente, la formalidad excesiva es un muro de contención. Es el ego que se esfuerza por imponer la lógica sobre la emoción. Si la interacción se mantiene en el terreno de lo estrictamente profesional o socialmente aceptable, no hay riesgo de que la verdad se filtre. Ambos se comportan de una manera que dice, te respeto tanto y me temo tanto lo que siento que solo puedo dirigirme a ti desde la máxima cautela. Esta es una ley fundamental. A mayor atracción no admitida, mayor será la formalidad en la superficie. La contención es el precio que se paga por mantener la tensión y la tensión es, irónicamente, la manifestación más pura de la atracción. La profundidad emocional de esta dinámica reside en el miedo, la duda y la madurez. ¿Por qué da tanto miedo admitir lo que sienten? Porque la atracción mutua en este contexto adulto no es solo un deseo biológico, es una amenaza a la estructura de la vida. Admitirlo implica un cambio radical, la demolición de la zona de confort. La duda no es sobre el sentimiento, sino sobre las consecuencias. Ambos se contienen no por cobardía, sino por una conciencia madura del peso que tienen las palabras. La tensión se siente porque el cuerpo y el subconsciente están listos para la disolución de la distancia, pero la mente está imponiendo el veto de la experiencia. La energía es más fuerte que las palabras, porque la energía no miente, fluye sin el filtro del ego o la convención social. Ninguno da el primer paso porque la atención es un estado adictivo y seguro. En el deseo no admitido, la posibilidad es infinita, el riesgo es cero y la conexión emocional se mantiene puramente energética. Dar el paso es colapsar la tensión, exponerse al rechazo o peor aún a la aceptación que obligaría a reescribir la vida. La contención es una forma sofisticada de proteger el secreto compartido, la llama que arde en el espacio entre ellos. El deseo silencioso no es un juego de espera, es un testimonio de la intensidad de la vida interior. Es la demostración de que dos adultos pueden estar completamente desnudos emocionalmente,
compartiendo la misma certeza mientras sus cuerpos permanecen erguidos y sus labios sellados por el respeto a una tensión que temen romper. Aquí al final la revelación se susurra. No es que no se muevan. Es que el movimiento ya ocurrió a un nivel que trasciende la física del tacto o la acústica de la voz. Se movieron en la precisión de las miradas retenidas, en la lentitud de las despedidas, en la rigidez calculada de la cercanía. La verdad que ambos saben, pero nadie dice es que esa tensión es el acto de intimidad más profundo que han compartido, es la conciencia mutua de una conexión que existe fuera de las reglas del mundo. Esa sensación de que esto sí lo viví, ese reconocimiento de la pausa que duró demasiado, de la formalidad que dolía, es la prueba de que el lenguaje más poderoso entre dos personas no se escucha, se siente. Y en el silencio de ese conocimiento compartido, reside una verdad final y contenida. A veces el deseo es más hermoso cuando se le permite respirar intacto en la quietud de una mutua y elegante negación. La conexión permanece como el eco de una cuerda pulsada resonando en el espacio aéreo. Un susurro que confirma lo que usted siempre supo. Esa persona también lo sintió. Yeah.